las manos y no somos conscientes de que lo tenemos. Y ese tesoro es este de aquí. Porque en este tesoro encontramos la palabra de Dios y en la palabra de Dios encontramos todo esto que habéis dicho. Salvación, fe, paciencia, amor. Y la asignatura de hoy, que empieza hoy, perdón, habla de lo que es la Biblia y por qué es tan importante. Y os voy a plantear 3 preguntas a ver qué conocimiento tenéis de la Biblia, para averiguar, a ver, conocimiento básico antes de empezar. Eso es algo que tienen que hacer los profes, saber qué nivel tienen los alumnos. Y los alumnos que habéis hecho la escuela de servicio, este tema os sonará porque es uno de los temas que vimos en la escuela de servicio. ¿Quién escribió la Biblia? 44. ¿Quién da más? 40. 73 libros, 44 autores. ¿Quién da más? De momento no voy a decir nada, si está bien o mal. Solo quiero valorar el conocimiento que hay en la sala. ¿Vale? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Sector este? Por aquí, ¿qué dicen? ¿Quién escribió la Biblia? Si no contestáis, entiendo que no sabéis nada, o que tenéis miedo a equivocaros. Podéis equivocaros, de momento no es un examen, Venga, va. ¿Quién escribió la Biblia? Vale, Tamara. Yo sé que tú quieres participar, pero tenemos que ayudar a Tamara. Dios, a través de las personas. Venga, Marcelo y Tamara han participado. Inspiración del Espíritu Santo. Hombres inspirados por Dios. Hombres de distintas clases. Venga, va rulando esto. Venga, va, animaos, venga. Aviso que a mí me gusta que haya participación en el público, porque si no, esto se hace muy pesado. Son las 7 de la tarde, hemos estado todo el día trabajando, y si yo me pongo aquí a hablar durante 1 hora sin parar, os vais a dormir. No sé qué pasa. Entonces, para bien de todos, es bueno que participéis. Voy a la siguiente pregunta. ¿Hace cuántos años escribió la Biblia? ¿Cuánto diríais? 1500. Más de 2000. 2000. 1500. ¿Nadie más? ¿De 900 a 100? ¿Hace cuántos años? Desde hoy se escribió la Biblia, se empezó a escribir la Biblia. 1450. Está justito el nivel, Y voy a la última pregunta. ¿Por qué creéis que vale la pena estudiar sobre la Biblia? O dicho de otra manera, ¿por qué creéis que tiene tanto valor la Biblia? Porque la Biblia está viva. Es el manual de nuestra vida. Vale. A ver, vamos hablando uno en uno y nos escuchamos fuerte. ¿Qué dijiste? ¿Por qué es tan importante la Biblia? Porque es la palabra de Dios viva y eficaz. ¿Vale? ¿La habéis escuchado? ¿Sí? ¿Por aquí decían? La palabra de Dios es importante porque es la que nos da sabiduría, un manual de vida. Un manual. Carmen. El libro profético más puro. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Por qué creéis que tiene tanto valor? Porque es Dios hablando, ¿no? Porque es Dios hablando. ¿Qué más? Es fuente de
de pueblo que fue de visita a la capital inglesa, a Londres. Y estuvo paseando por las calles, viendo la arquitectura preciosa que tenía Londres, ese puente precioso, esas calles antiguas, la historia, hasta que se plantó delante del famoso reloj que se llama Big Ben. Y se quedó admirando el reloj del Big Ben. Y después de mirarlo, miró su hora y volvió a mirar el reloj y miró su hora y dijo, ese reloj está mal. Hablando del Big Ben. Y esto lo explico siempre cuando hablo de la Biblia, porque muchas veces hacemos esto con la Biblia. Leemos la Biblia y nos atrevemos a decir con la perspectiva humana que lo que dice la Biblia o está mal, o está pasado, o se contradice. Porque lo estamos pasando por el razonamiento humano, igual que hizo ese hombre que pensaba que el que estaba bien era su reloj de muñeca y no el Big Ben. Así que es importante que nosotros adoptemos una posición clara sobre lo que es la Biblia, la veracidad de la Biblia y la importancia de la Biblia. Porque en 1 Pedro 3:15 dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Porque es importante que nosotros sepamos la importancia de la Biblia, no solo por nosotros, sino para poder defenderla. Para cuando te plantes delante de alguien a hablarle de la Biblia, sepas exponerle argumentos y razones del por qué nosotros creemos en esta palabra de Dios. Una vez esto, vamos a ver ya el guión de hoy que vamos a aprender. Lo ves como a mí no me hace caso. Bueno, uy, qué fuerte, ¿no? Vale, pues empezaremos viendo qué es la Biblia a partir de la definición de esta. Anthony, te voy a dar el teclado porque no funciona. Desde aquí, no llega. Ahí, ¿ves? Ahora se ha pasado de golpe. Empezaremos viendo qué es la Biblia, una estructura breve, rápidamente, de cómo está estructurada la Biblia, la autoría, es decir, los autores de la Biblia, los idiomas originales y actuales de la Biblia, estamos en la siguiente, y el tema principal. Y luego veremos el valor que tiene la Biblia desde una perspectiva arqueológica, científica y profética. Vamos allá, porque ¿qué es la Biblia? Desde una definición clara y espiritual, todos sabemos que la Biblia es el mensaje divino entregado a la humanidad. ¿Sí? Hasta aquí, bien, y es lo que escuchamos en las prédicas, ¿no? Que la Biblia es el mensaje divino entregado a la humanidad. ¿Para qué? Para revelar su amor, para revelar su carácter, pero sobre todo para revelar el plan de salvación. Ahora bien, la Biblia no es solo un texto sagrado, y de esto vamos a hablar hoy también, sino que también es el libro más leído y es el más vendido, pero además el más perseguido de todos los tiempos. Por eso es importante saber por qué. Es el más leído, el más vendido y el más perseguido. De hecho, la Biblia no es solo un libro, sino que es una colección de libros. ¿Esto lo sabíais también? ¿Sí? La Biblia es una colección de libros. De hecho, la palabra Biblia proviene del griego, que significa algo así como los libros. Y la Biblia empezó llamándose Biblioteca Divina. ¿Por qué? Porque es un conjunto de libros unificados en uno. Ahora, ¿sabéis cuántos libros componen la Biblia? ¿Cuántos? 66. Vamos a poner la imagen, que es una imagen muy ilustrativa que se usa en escuela dominical, pero me gusta bastante porque se ve bien la estructura de la Biblia, cómo está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento tenemos todos estos libros, el Pentateuco, los históricos, los poéticos y los profetas mayores y menores. Ahora, cuando hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento,
si cogemos la palabra común que tienen, testamento, ¿qué diríais que significa? Testamento, porque es algo que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? El testamento. ¿Qué es un testamento? Algo que se deja, ¿qué más? Una herencia, ¿os suena esto, no? Herencia, un escrito. Realmente testamento significa pacto. Lo que pasa es que en nuestros días utilizamos la palabra testamento para hablar de herencia, porque es el pacto que toma la persona que va a morir y lo deja por escrito, dejando todos sus bienes o sus deudas, en algunos casos, a los herederos. Pero en sí la palabra testamento significa pacto. Y cuando hablamos de Antiguo Testamento nos referimos a todos los libros antes de la llegada de Jesucristo, y cuando hablamos del Nuevo Testamento son los libros posteriores o tras la llegada de Jesús. El Antiguo Testamento se compone de, ¿cuántos libros? 39 libros en los que se habla de la creación del mundo, de la historia de Israel. Por cierto, muy interesante saberla para entender los días que están aconteciendo hoy y para saber posicionarnos en todas las huelgas que están habiendo hoy en día. Y ya sabéis de lo que hablo, pero es importante conocer la historia de Israel que está en la Biblia. Además, también encontramos la ley, la poesía, los profetas, y luego Miguel lo explicará un poquito más en qué consiste esta estructura. Y el Nuevo Testamento, que contiene ¿cuántos libros? 27 libros, y aquí encontramos la vida, la enseñanza, la muerte y la resurrección ¿de quién? De Jesús. Pero también encontramos los primeros pasos de la iglesia cristiana, también una historia muy bonita de conocer cómo los primeros cristianos avanzan en la expansión del evangelio. También vemos las cartas de Pablo a todas las iglesias que vemos aquí en las epístolas o cartas. Y por último, el Apocalipsis, como el libro profético que más se conoce, aunque no sepas mucho de la Biblia, ¿verdad? Todo el mundo conoce el Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Ahora, si hablamos de autoría, eso es un poco repaso muy general, ¿eh? Sé que todo esto lo conocéis, pero es una introducción a lo que es la Biblia. Anthony. Siguiente. Siguiente. La autoría. Como habéis dicho, la Biblia no tiene un único autor, sino que fue escrito o escrita por más de 40 autores y a lo largo de los siglos. Y además no son autores de la misma posición social ni del mismo contexto histórico, sino que son personas muy diferentes entre ellas, en las que podemos encontrar reyes, pero también pescadores o pastores de ovejas. Y de hecho, es tanta la diferencia entre todos los autores de la Biblia que existen 1500 años de diferencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto quiere decir que Moisés, que fue el que escribió el Pentateuco, no tenía que ver nada con Juan, que escribió el Apocalipsis. Aunque todos los metamos en el mismo pack y en la misma bolsa, son dos personas en dos contextos muy diferentes, con dos situaciones familiares, sociales muy diferentes que nada tienen que ver entre ellos. Y eso es importante que lo entendamos porque luego vamos a hablar de la profecía que se cumple en la Biblia desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Y tenemos que entender esto muy bien, que los autores son personas muy diferentes entre ellas, de diferentes contextos, de diferentes momentos históricos y de diferentes situaciones sociales. Ahora, os voy a poner un ejercicio, está en la siguiente diapo, y os vais a poner por parejas y vais a hacer este ejercicio muy fácil. Y os pongo 5 libros de la Biblia y tenéis que, entre la pareja, tenéis que saber si es del Antiguo o si es del Nuevo. Por supuesto, no se vale mirar en la Biblia y luego tenéis que saber quién es el autor de estos libros. Venga, os doy
1 minuto. En pareja. ¿Cómo voy? Ya, es un truco. Ay, es una trampilla, es una trampilla. Ay, salvita. 20 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Bolis arriba, ya, ya está. Masterchef, sí. Venga, va. Vamos a empezar por abajo, ¿vale? Deuteronomio, ¿antiguo o nuevo? Antiguo, bien. Autor, Moisés. ¿Bien todos? Venga. Levítico, ¿antiguo o nuevo? Antiguo. Autor. Muy bien. Primera carta a los Corintios, ¿antiguo o nuevo? Autor. Bien. Saulo. Apocalipsis, ¿antiguo o nuevo? Autor. Ya lo he dicho antes, tramposillos. Salmos, ¿antiguo o nuevo? Autor. ¿Cómo? ¿Quién? Seguros, jugaríais un brazo, ¿eh? Seguro. ¿Todos los salmos los escribió David? No, todos los salmos no los escribió David. La gran mayoría, pero hay algunas partes que son de salmistas que no sabemos quién fue, que fueron anónimos. Bien, bien, bueno. Profes, el nivel de la clase está medio bien. Nivel 8 años de escuela dominical lo hemos superado. Vamos a seguir adelante. Venga, vamos a por la siguiente diapo, porque vamos a ver en los idiomas en los que fue escrita principalmente la Biblia. Es que tengo los alumnos aventajados de la escuela de servicio. Pero lo sabe sin mirar. Dina lo sabe sin mirar. Efectivamente, la Biblia fue escrita en 3 idiomas originalmente y cada uno de estos idiomas refleja un contexto histórico y cultural y geográfico, incluso político, del momento. Para empezar, el hebreo. El hebreo era el idioma del pueblo de Israel. No hace falta que hagáis fotos, chicos, porque esto os lo voy a pasar luego por el grupo, esta diapositiva, y como he dicho, el vídeo está grabándose. No estoy acostumbrada a que me enfoquen con cámaras, me pongo nerviosa. No, no es por eso, es para que os concentréis, que no hace falta que cojáis fotos ni nada, porque todo este material os lo envío. Como iba diciendo, el hebreo es el idioma, o era el idioma oficial del pueblo de Israel, así que la mayor parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo originalmente. Si habláramos de porcentaje, dicen que más o menos un 77% del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Ahora, os pongo un poquito en contexto. El hebreo era la lengua nativa de los israelitas y esta se utilizaba por los reyes, por la poesía, en las leyes, en la profecía, en la historia. Y de hecho, todavía
hay conservadas algunas palabras en nuestro idioma que provienen del hebreo, como por ejemplo, amén, que significa así sea, es una palabra que proviene del hebreo, o aleluya, que significa alabad a Yahvé, o shalom, que no lo utilizamos, pero sabemos lo que significa los que hemos chosen, ¿no? Que significa paz. Y estas palabras provienen directamente del hebreo nativo del pueblo de Israel. Una curiosidad del hebreo es que solo tiene unas 8.000 palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo término puede tener diferentes traducciones en nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra ruaj en hebreo se puede traducir como viento, como aliento o como espíritu, según el contexto en el que se utilice esa palabra. Eso es importante también saberlo, que solo tiene 8.000 palabras. Y esto hace que la interpretación de una sola palabra dependa mucho del contexto que le rodea. Seguimos adelante, porque otro de los idiomas es el arameo. No hagáis ningún chiste, que es fácil. Giuseppe está que le arde la boca porque quiere soltar el chiste. Estás ahí que te está sangrando, ¿no? La lengua de tanto morderla. El arameo era un idioma cercano al hebreo y comenzó a usarse ampliamente en el exilio de los judíos a Babilonia, más o menos en el siglo VI a.C. El caso es que el arameo se convirtió en la lengua común de los pueblos que habitaban en el Medio Oriente en la época y estaba muy unido al hebreo en cuanto a sonido y palabras. Para que os hagáis una idea, sería algo parecido como el portugués y el español. Para que os hagáis una idea, o como el catalán y el castellano. O sea, tenían semejanzas lingüísticas y quizás hay algunas palabras que compartían y a lo mejor podías pillar algo del otro idioma si no lo conocías, como si escuchas a un portugués hablando, algo entiendes, ¿verdad? Pues el arameo y el hebreo, para que lo entendáis, era algo así. Y seguramente este fue el idioma que habló Jesús y sus discípulos. De hecho, hay algunas expresiones en la Biblia que están en arameo. Si yo os digo la expresión talita kumi, ¿en qué parte de la Biblia lo situáis? ¿Pero en qué historia bíblica? ¿Y qué significa talita kumi? Niñita o jovencita, levántate. Esto es arameo. Talita kumi, Marcos 5:41. O si os digo, por ejemplo, la expresión Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Sabéis expresarlo contextualizarlo en una historia? En la cruz. ¿Quién dice estas palabras? Jesús también en arameo. O una que seguro que conocéis, Abba. Abba o Abba es una expresión también en arameo y significa papi, papito, es una forma íntima de referirse al Padre. Un dato curioso del arameo es que muchos judíos, cuando fueron exiliados a Babilonia, dejaron de hablar el hebreo nativo, el hebreo el inicial. Entonces, cuando vuelven y regresan a Jerusalén, no todos entienden ese hebreo bíblico. Y se deja de usar en la calle y se deja el hebreo solo para momentos religiosos. Es decir, en las sinagogas se seguía hablando y leyendo en hebreo, sin embargo, en la calle se hablaba el arameo. Es posible que Jesús hablara los tres idiomas, tanto hebreo como arameo, como el griego que vamos a ver ahora. Y muchas veces en las sinagogas, los que leían la Torá, el pasaje de la Torá, lo leían primero en hebreo y luego alguien lo targumeaba, que significa traducirlo al arameo. ¿Para qué? Para que la población que había venido de exilio, que ya no entendía el hebreo, pudiera entenderlo en el idioma que se hablaba en la calle, que es el arameo. Otro idioma es el griego.
Y el griego se convirtió en la lengua común del mundo mediterráneo debido a la expansión del imperio de un hombre importante que aparece por ahí. ¿Quién es? Un conquistador, dilo fuerte. Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alejandro Magno conquista toda la zona mediterránea y empieza a hablar o obligar a la gente a que hable el griego koiné o griego común. Y ese se convirtió en la lengua internacional de todo el Mediterráneo. ¿Por qué es importante hablar del contexto histórico y político? Porque el Nuevo Testamento fue escrito íntegramente en griego koiné o griego común. Y esto lo que hizo es que se expandiera el evangelio más rápidamente, porque como era la lengua que se hablaba en todo el territorio que había sido invadido por Alejandro Magno, el Nuevo Testamento era accesible a todas las personas que hablaban ese griego koiné. Un dato curioso es que, por ejemplo, del griego koiné conservamos una palabra que es evangelio. ¿Qué significa? Buenas noticias. Y ese famoso término que nos gusta utilizar mucho a los cristianos, que nos gusta comer mucho, ágape, comida ágape, ¿no la habéis escuchado nunca? ¿Qué significa ágape? Comida de amor, de agasajo, sí, amorosa. Así que ágape también es una palabra que proviene del griego koiné. Fue tan importante la expansión del griego koiné que algunos vieron importante que también el Antiguo Testamento estuviera traducido a este idioma. Por tanto, se escribió la Septuaginta, que fue la traducción del Antiguo Testamento al griego, y se realizó en Alejandría alrededor del 250 a.C. Esto quiere decir que los primeros cristianos ya usaban la Septuaginta para poder acceder al Antiguo Testamento también. Los idiomas en los que actualmente está escrito la Biblia, impresionante. Más de 3.000 idiomas se pueden leer en la Biblia actualmente. Esto lo convierte, atención, en el libro más traducido del mundo. Ningún libro en la historia se ha traducido a tantos idiomas. ¿Y por qué hay tantas traducciones? Para hacer que todos los cristianos puedan acceder a las enseñanzas, para que sean accesibles a todas las personas, a todas las culturas, a todas las lenguas, para que la palabra de Dios sea accesible a todos. Y eso es importante por algo que vamos a explicar luego más adelante. Ahora, si yo os pregunto, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Porque claro, hemos hablado que hubo muchos autores en muchas épocas diferentes, con contextos diferentes. Sin embargo, hay un tema principal desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuál diríais que es? El reino de Dios, la salvación, el amor al prójimo. La redención, Dios acercándose al hombre. ¿Qué más? La redención. ¿Qué más? ¿Qué diríais? El mensaje de Cristo. En Génesis pensáis que sí, Cristo, en Génesis. Sí, en el principio, en la creación, Cristo. Sí. ¿Estáis seguros? ¿Puedes pasar adelante? Otra, porfa. El tema principal de la Biblia, y esto es algo que tenéis que tener clarísimo, es la redención de la humanidad por medio de Jesucristo. Este es el tema principal de la Biblia. De esto trata la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura narra cómo Dios, en su amor, en su misericordia, en la relación rota que hubo en el principio, Él intenta acercarse a la humanidad de muchas maneras,
pero Jesucristo es el único camino para acceder al Padre. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis dormidos? ¿Estáis aquí? Seguimos adelante. Venga, vamos a ver por qué el valor de la Biblia. Porque hemos dicho que la Biblia es muy importante, pero tenemos que saber por qué. Y eso es algo que seguramente no sabéis del todo o quizás datos que no sabíais. Yo la primera he descubierto un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un valor y una influencia increíble. Para empezar, la Biblia ha influenciado en los valores éticos y en las leyes. La Biblia ha sido una de las principales fuentes de moralidad y de ética en el mundo occidental. Muchos de los principios de los derechos humanos están o nacen de la Biblia. Por ejemplo, en documentos históricos como la Carta Magna de 1215, la Declaración de la Independencia en Estados Unidos en 1776 o la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, aparecen principios que están escritos en la Biblia, que dignifican al humano como Dios lo dignifica en su palabra. Por no hablar de los mandamientos que son la base de nuestras leyes de hoy en día. ¿Por qué no se puede matar? ¿Por qué no se puede robar? Anda, pues está en la Biblia los 10 mandamientos ya. Es decir, muchas de las leyes y de la ética moral está basada en la Biblia. Otra influencia importante de la Biblia es en el arte y la cultura. Fijaos en las obras de Miguel Ángel, de Rembrandt, de Da Vinci. No sé si reconocéis alguna de estas. La primera quizás, ¿no? De Miguel Ángel. ¿Sabéis cómo se llama? ¿Os suena? ¿Sabéis dónde la podemos encontrar? En la Capilla Sixtina, en el Vaticano, sí. Y esta obra es de Miguel Ángel y en su interpretación pictórica está narrando la creación del hombre y aquí se ve reflejado, según Miguel Ángel, a Dios intentando darle vida a Adán. Es una interpretación suya, obviamente, pero está basado en la Biblia. En el cuadro de al lado vemos una obra que se llama Jacob y Rebeca en el pozo, creo, y narra la historia de cuando Jacob se encuentra a Raquel en el pozo, se enamora de ella, le da agua para las ovejas. Y esta historia está basada, obviamente, en la Biblia. Pero también podríamos hablar de una gran obra literaria que se llama la Divina Comedia, no sé si os suena. No, este diría que es de Rembrandt, no sé de quién es. La Divina Comedia, también una obra de Dante, una de las grandes obras literarias en las que se habla del infierno, del paraíso, del cielo. Es decir, las grandes obras artísticas, literarias, están basadas en la Biblia. Para que veáis más influencia que ha tenido la Biblia a nivel mundial en la alfabetización del pueblo. ¿Por qué? Mira, durante la Edad Media muy pocas personas sabían leer y escribir. De hecho, los libros y la Biblia eran copiados a mano por monjes y siempre lo hacían en latín. ¿Qué pasaba? Que solo la élite religiosa o la nobleza tenían acceso a esas lecturas. Primero porque no sabía leer el pueblo y segundo porque estaban en latín y no todo el pueblo entendía el latín. Entonces, en 1450, un señor que se llama Gutenberg inventa la imprenta. ¿Os suena? Y este hombre cristiano dice, el primer proyecto que voy a poner en marcha va a ser la Biblia. Entonces, él empieza a hacer copias de la Biblia. ¿Por qué? Porque según él, y leo una frase literal de él, dijo, Dios sufre cuando un hombre le impide que su palabra llegue a sus hijos. Así que él dijo, no puede ser que solo la élite pueda acceder a la lectura de la Biblia. Inventó la imprenta y empezó a difundir la Biblia. Pero luego llegó otro señor que se llama Martín Lutero y dijo,
pero es que el latín no lo entiende todo el mundo. Hay que hacer más accesible la Biblia. Voy a traducirlo al idioma de mi pueblo y lo tradujo al alemán. Y en 1534 esa Biblia ya estaba accesible para la gente de la población, pero claro, no sabían leer. Así que, ¿qué pasó? Que se crearon escuelas en las parroquias, en las iglesias, para enseñar al pueblo a leer a partir de la Biblia. Es decir, la Biblia fue el arranque que hizo que la población se espabilara y se alfabetizara. Esto es muy importante, porque muchas veces piensa la gente que los cristianos somos tontos y queremos gente tonta en nuestras iglesias y no sabemos más allá de Dios, Dios y Dios. Por eso es importante conocer esta historia. Las primeras personas que se encargaron que el pueblo supiera leer y escribir fueron cristianos, tanto Gutenberg con la invención de la imprenta como Martín Lutero. ¿Sí? O sea que es muy importante también la influencia de la Biblia en este aspecto. Y también influencia en el lenguaje. La Biblia tiene influencia en nuestro lenguaje. Si yo, por ejemplo, os dijera una frase como la manzana de la discordia. ¿Habéis escuchado esta expresión? ¿De dónde creéis que proviene? ¿De qué historia? De Adán y Eva. O, por ejemplo, cuando le dices a alguien, ay, es que es un buen samaritano. ¿De qué historia proviene? Del buen samaritano. O una expresión que utiliza también mucha gente, ojo por ojo. ¿De dónde proviene? También de por ahí, del Éxodo, del principio, ¿no? Así que también en nuestro lenguaje utilizamos expresiones que provienen de la Biblia, para que vayáis viendo la influencia tan grande que tiene la Biblia. Vamos a seguir adelante porque además es importante valorar la Biblia porque hemos dicho que es el libro más traducido, el más vendido, el más leído, pero también el más perseguido. Y es un punto muy importante porque no hay libro más antiguo que la Biblia y aún sigue vigente. ¿Sabéis cuánto dura más o menos la publicación de un libro después de escribirse? Unos 25 años. A no ser que sea un bestseller espectacular, un libro desde que se escribe hasta que se deja de publicar, más o menos 25 años. ¿Estáis calculando? Siguen existiendo publicaciones de la Biblia. Cada día, en más de 3.000 idiomas, siguen existiendo ediciones y publicaciones de la Biblia. Hubo un filósofo que se llamaba Voltaire, francés, del siglo XVIII, no sé si os suena, Voltaire para los españoles, Voltaire para los franceses, que se atrevió a decir que en el siglo XIX la Biblia sería una pieza de museo, que estaría erradicada. Sin embargo, años después de su muerte, curiosamente, en Ginebra, su casa, se fundó la Sociedad Bíblica del país. Y hoy en día su casa se usa para imprimir y para seguir publicando Biblias. Y actualmente decía que la Biblia es el libro más perseguido porque hay países como Arabia Saudita, Irán, Afganistán, algunas partes de China, que las leyes restringen el uso de la Biblia. Y existen grupos que a nivel clandestino llevan Biblias a los hogares jugándose la vida. Incluso hay una historia, hay un libro, mejor dicho, que seguramente J recordará el título, que cuenta la historia de un niño que se va a un país, o un niño que le dice a sus padres que quiere irse a un país de estos perseguidos a repartir Biblias clandestinamente. No me acuerdo, luego os lo enviaré por el grupo. Pero es muy curiosa la historia de estos misioneros que van repartiendo Biblias de manera clandestina. Y la Biblia es indestructible. Ningún gobierno, ninguna quema de Biblias, ninguna persecución,
ninguna ley acabará con la Biblia. En Lucas 22:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, no hay nadie que pueda destruir la Biblia. Vamos a pasar al siguiente punto porque además de ser un libro espectacular, tiene una veracidad que poca gente conoce. Y esto es lo que os decía que os apuntarais para argumentar a la gente cuando os dice que la Biblia es un libro que nada tiene que ver con ciencia, ni con arqueología, ni está pasado de moda. Vamos a ver la veracidad de la Biblia. Primero, según la arqueología. Y hay un dato muy curioso. En Daniel 5 se narra la historia del último rey babilonio, Belsasar, que muere una noche fatal en manos de los medopersas. Y los arqueólogos históricos siempre pensaron que la Biblia tenía una equivocación, porque según la historia, el último rey babilonio fue un rey que se llamaba Nabónides. Así que siempre se dijo, no, la Biblia está equivocada. Sin embargo, en 1853, unos arqueólogos, haciendo investigaciones, se encontraron con un cilindro que mostraba la existencia de 2 reyes consortes que hubo al final de la época babilónica. Uno de ellos era Nabónides, como ellos sabían en la historia, pero también su hijo Belsasar, que fue cogobernante y que en el momento de la invasión medo-persa estaba en el palacio, mientras que su papá estaba de vacaciones en Rosas. El caso es que el hijo muere y a partir de ahí se acaba el imperio. El caso, que realmente la Biblia no estaba equivocada. El que murió fue Belsasar. Y la arqueología descubrió que en esa época habían 2 reyes. Es decir, la Biblia aporta datos que la arqueología ha descubierto más adelante. Otra veracidad, según la ciencia, y esto es muy interesante, porque en Isaías 40:22 habla de que la Tierra es circular. En Proverbios 8:27 o en Lucas 17 del 34 al 36 habla también de que la Tierra es circular. De hecho, se habla de que Jesús, a su regreso, se encontrará gente que esté durmiendo, gente que esté trabajando en el campo y gente que esté moliendo grano. Para que pase eso, en un lado de la tierra tiene que ser de noche y en el otro de día. Y para que eso pase, solo puede pasar si la tierra es redonda. ¿Cierto? Es decir, que la Biblia, aunque no sea un tratado de ciencia, se adelanta a acontecimientos científicos que se han descubierto más tarde. Porque tuvo que llegar un señor que se llamaba Colón para demostrarle a todo el mundo que si llegaba por ese camino no se caería al final de la tierra por unas cataratas como las que hay aquí, demostrando que la tierra es redonda. Y esto pasó en el 1492. O sea, imaginaos lo que le ha costado a la ciencia enterarse de que la tierra es redonda, cuando la Biblia ya nos lo decía. Otro dato curioso que la Biblia nos dice, científicamente hablando, es, y todo por no leer, es un dato de la sangre. En Levítico 17, del 11 al 14, resumiendo mucho, dice que la vida de la carne en la sangre está. Sin embargo, durante muchos siglos se pensaba que cuando alguien estaba enfermo, lo que había que hacerle era quitarle la sangre. De hecho, ¿no sabéis cómo murió George Washington? Murió por una sangría que le hicieron, pero no sangría mediterránea. Le desangraron porque se puso enfermo y empezaron a sacarle la sangre a ver si se curaba y al pobre lo dejaron pues sin sangre. Es decir,
hasta el 1620 y algo, la medicina o la ciencia no se enteró de que había una circulación sanguínea en nuestro cuerpo y que en la sangre efectivamente están todas las bacterias, pero no que se puede abordar, no se puede abordar quitándole la sangre a una persona, porque en la carne, la vida de la carne en la sangre está. Desde entonces se confirmó lo que científicamente Levítico decía. Pero también es veraz según las profecías. Como hemos explicado antes, que esto os lo he dicho y os he dicho, quedaros con esto. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay muchos cientos de años de diferencia. Sin embargo, encontramos predicciones o profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y aquí os he puesto unos cuantos ejemplos relacionados con Jesús y con los aspectos del nacimiento, de la vida y de la muerte de Jesús. Por ejemplo, me quedan 5 minutos, los aprovecho. Miqueas 5:2, ¿alguien lo puede leer? Uh-huh. Aquí, Miqueas, para que os hagáis una idea, unos 800 años antes de Cristo, está profetizando el lugar exacto donde va a nacer el Redentor. Y habla de una tierra pequeña, casi insignificante. De hecho, cuando los magos van hacia Belén y preguntan, ¿ha nacido aquí el Mesías? Los sabios van al libro de Miqueas y dicen, pues puede ser que lo que dijo Miqueas hace unos cuantos años esté refiriendo a lo que nos están preguntando este. Es decir, ya se sabía el lugar donde nacería el Redentor. Otro ejemplo, Zacarías 11, 12 y 13. Vamos a ver también un aspecto profético de la traición de Jesús. Zacarías, para que os hagáis una idea, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Capítulo 11, versículos 12 y 13. ¿A qué os suenan estas 30 piezas de plata? Al traidor, ¿verdad? Estamos hablando que Zacarías vivió en el siglo VI antes de Cristo y está hablando ya de una traición con unas monedas exactas y de plata, podría haber dicho oro, bronce, cobre, no, está hablando de las monedas exactas y de plata. ¿Curioso? ¿Os quedáis flipados o solo soy yo? Os he puesto 2 ejemplos o 3 ejemplos más, los leéis en casa y seguís flipando con esto de las profecías, porque vamos a concluir. ¿Cómo concluimos? Pues que después de la historia, de la persecución, de las evidencias, solo podemos llegar a decir que la Biblia es única. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vale la pena estudiarla? ¿Es el libro por excelencia? ¿Merece que la conozcamos y que la defendamos?
Es la respuesta correcta. Como deberes. La semana que viene os tenéis que saber el Nuevo Testamento de memoria. Está chupado. Está chupado. Y preguntaremos, ¿eh? Nuevo Testamento de memoria. Nuevo Testamento, todo. Es más corto, ¿eh? El nuevo. Claro. Nombre. Los libros del Nuevo Testamento. Por favor, por favor. Tenéis un minuto para levantaros, levantar piernas, hacer pipí. Vamos a seguir adelante con las clases de bibliología. ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? Sí, yo no soy tan así como Bea, que Bea es muy melosa, lo explica súper bien. Yo normalmente voy un poquito más rápido, así que sobre todo Mario ya me dirá, porque Mario es el que me... Exacto, es bueno que traigáis y cojáis apuntes, porque faltan muchas cosas que, digamos, no van a estar en el PowerPoint, ¿vale? Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que alguien lo busque y lo leemos. Salmo 119, 11. Los que ya veníais del seminario lo sabéis, ¿verdad? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es tan bueno estudiar la Biblia, porque si no conocemos los dichos del Señor, puede ser que pequemos, puede ser que no sepamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Así la importancia de la bibliología. Vamos a ir hacia el tema 2. Vamos a pasar de pantalla. Si voy muy rápido, ya os digo, decírmelo. Si necesitáis que repita alguna cosa para tomar algún apunte, me lo decís, porque yo cojo la moto y no paro. ¿Vale? Vamos a ver la Biblia, su propósito. Vamos a ver sobre todo su nombre, sus divisiones, sus símbolos y su autoridad. Veréis que voy a repasar o a volver a decir algunas de las cosas que también ha dicho Bea, pero es importante que la volvamos a recalcar porque son cosas importantes que se nos tienen que quedar, ¿vale? Y vamos a repetir algunas cosas. Porque seguramente si pregunto cosas de qué ha dicho Bea, la mitad quizá nos hayan quedado con algunas cosas. Así que lo repetimos y se nos quedan mejor, ¿vale? Pues venga, vamos adelante. Su nombre viene ¿de qué ha dicho que venía Bea? De biblos. Nombre viene de biblos, que es una planta de papiro. Y se le llamó, como ha dicho Bea, biblioteca divina, ¿vale? Biblia quiere decir conjunto de libros o biblioteca, pero su nombre viene de la corteza de la planta del papiro, que es donde se escribió también, o uno de los materiales en los que se escribió la Biblia. ¿De acuerdo? Vamos a ver sus divisiones, que ya las habéis visto un poquito por encima, ¿verdad? Vamos a ver las divisiones que tiene la Biblia. Venga, vamos a ello. Tenemos los 5 primeros libros de la Biblia, que los escribió, ha dicho Bea que los escribió, muy bien. Entonces, ¿qué nombre se le puede dar a...? Bueno, la división hebrea era esta. Ellos tenían la ley, los escritos y los profetas. La nuestra, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? También lo ha dicho, ¿vale? Que la palabra testamento, también ha preguntado Bea qué era la palabra testamento. La palabra testamento es algo que cuando uno se muere, ¿no? Deja un testamento, deja un legado, deja unas pertenencias. Entonces la palabra correcta sería pacto. Nosotros lo hemos traducido como testamento, pero lo correcto sería antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Sí? Porque el testamento es de alguien que está muerto. ¿Y Jesús cómo está? Por eso, pacto. ¿Vale? Venga, vamos a seguir un poquito para adelante. Voy muy rápido, hasta aquí todo chupado, ¿no? Autores, ya lo sabéis de memoria, ¿no? Lo ha dicho también Bea, ¿no? 40 autores, ¿sí? Los capítulos y los versículos se dividieron en el 1220, ¿vale?
y en versículos en el 1550. O sea, quiere decir que cuando Bea ha dicho que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el paleohebreo, por ejemplo, que es el hebreo antiguo, con lo que se escribió, por ejemplo, la ley o el Pentateuco, la Torá, no tenía puntuaciones. Es un idioma que se lee de derecha a izquierda, como todos los idiomas semíticos, que quiere decir que vienen de Sem, y no tenía puntuaciones, con lo cual era un lío. Lo entendían los que habían nacido allí prácticamente y poco más. Después se le añadió puntuaciones y más adelante se le añadieron vocales. Y es por eso que llegamos a entender la Biblia y es por eso que luego se pudo traducir a otros idiomas, porque era increíble, era un follón porque, ya os digo, no tenía puntuaciones. ¿De acuerdo? Sí, ya aún así no la entendemos. Traducida a más de 1000 idiomas y dialectos. Como ha dicho también, como os digo, está escrita en hebreo, el Antiguo Testamento y en... ¿En qué? No, pero el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en... ¿Va a ir al lavabo? Arameo, ¿ir al lavabo? Eso es. En hebreo y en arameo. Pero en arameo hay muy poquitas partes. ¿Os ha explicado por qué se escribió también en arameo? ¿No? ¿Os lo ha explicado? Muy bien, porque fueron deportados y de ahí trajeron el idioma, ¿vale? Y el Nuevo Testamento está escrita en griego, pero es un griego especial, es un griego koiné. Y el griego koiné quiere decir un griego común. Era un griego común. Era un griego que era el griego ático, koiné, que era el que se hablaba en Atenas, por eso es ático, y koiné porque simplemente era común, ¿vale? No era un griego culto, para que me entendáis, porque había un montón de tipos de griego. Había el jónico, el dórico, el ático, el sobreático, el entresuelo. En fin, un montón. Eso para que, esto es para que os riáis, porque si no os vais a dormir. Vale. Vamos a seguir, vamos a seguir. Esto no hace falta, como ha dicho ella, que lo copies ni nada, porque todo esto se va a enviar, ¿vale? Antes de entrar aquí, a ver, pásame un momento. Ay, se me ha ido el pasador. Ah, pásame un momento el pasador de diapositiva. Ah, espérate, ¿cómo era? Next. Pásame que vea alguna cosa. Pasa. Para. Pasa. Pasa. Vale, ya no hay más, ¿no? Pues vamos a la misma, a la que estábamos. ¿Estamos aquí ya? Vale, pues vamos a dejarla aquí. Vamos a ver un poquito con un poquito más de... deteniéndonos un poquito más, ¿vale? Las divisiones que hemos dicho antes de la Biblia, ¿vale? Los 5 primeros libros de la Biblia es la Torá, como dirían en hebreo, la ley, ¿no? Y como lo conocemos ahora, el Pentateuco, que es el nombre griego, ¿eh? La ley, la Torá y el Pentateuco, ¿vale? Son los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por, bueno, si ya lo sabéis todo, yo ya que no sé seguirme, contienen desde la creación del mundo la historia de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, José y la ley que Dios dio a Israel, ¿vale? Su nombre no significa en realidad 5 libros. Su nombre significa 5 rollos, pero no 5 rollos que es un rollo ni que, ¿vale? Sino eran rollos, entonces no existían los libros, eran rollos que iban guardados dentro de su estuche, ¿vale? O sea que son los 5 rollos, incluso los 5 estuches, donde iban guardados, ¿vale? Pero nosotros, para que nos sea más fácil entender, hoy en día, pues 5 libros, ¿vale? Seguimos. Luego vienen los libros históricos. Relatan la historia del pueblo de Israel, ¿vale? Son todos esos libros donde relatan la historia de Israel desde su entrada a la tierra prometida, ¿no? Empiezan con Josué, ¿sí? Siguen toda la historia del pueblo de Dios, toda la historia, muestran cómo Dios dirigió a su pueblo, en fin, todo eso, ¿vale? Los errores, las consecuencias, en fin, es toda la historia de los pueblos de Israel, Reyes, Crónicas, todo eso son libros históricos, hasta que vienen los libros poéticos. ¿Sí? Ahí está toda la historia del pueblo de Israel. Así que, como ha dicho Bea, si queréis conocer
de dónde venimos, de dónde hemos salido, quién era el pueblo de Israel, por qué pasan ahora cosas que pasan, porque al final, por ejemplo, Palestina es la antigua Filistea, ese nombre lo coge de los filisteos, que eran los máximos enemigos del pueblo de Israel hasta hoy, siguen siendo los máximos enemigos, ya eran los enemigos, eran los filisteos. Está muy bien poder estudiar la historia de Israel, porque podemos ver cómo Dios se mueve, cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas y cómo el pueblo, porque el pueblo de Israel, cuando empiezas a estudiar la historia de Israel, al principio no había pueblo de Israel. Entender que Abraham y todo esto, ellos no creían en Dios. Ellos eran politeístas, tenían varios dioses, hasta que Dios llamó y empezó a formar el pueblo. ¿Me explico? Luego ya empezó a ser un pueblo, luego ya se empezó a llamar Israel, luego ya empezaron a llamar los judíos, pero tuvo que pasar bastantes años para que llegaran a eso. ¿Estamos? Venga, seguimos. Luego vienen los libros poéticos o sapienciales. Dime. ¿De qué? ¿Cuántos libros son? Sí, los históricos, pues mira, es desde Josué hasta Esther, ¿no? De Josué hasta Esther. Cuéntalos y no sé los que son, pero desde Josué hasta Esther. Hombre, que haga algo, ¿no? A ver si lo... Claro, está en el índice de la Biblia, los tienes, fácil. Vamos a estar también aquí. Tendréis que hacer algo, ¿no? Luego están los libros poéticos o sapienciales, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, ¿vale? ¿Sí? Todos esos son poéticos, Cantares, Eclesiastés. Esos son los libros poéticos, ¿vale? Buscan enseñar sabiduría, expresar sentimientos humanos y alabar a Dios. Luego vienen los profetas mayores y luego los profetas menores. ¿Por qué se llaman mayores y menores? Ya lo sabéis, ¿no? Porque unos son más importantes que otros, ¿no? ¿Sí o no? Hombre, yo diría, entonces, ¿por qué se llaman mayores y menores? Por la extensión de sus escritos. ¿Sí? Se les llaman mayores y menores no porque sean más o menos importantes, sino porque sus libros son más largos, ¿no? No es lo mismo, yo qué sé, el libro de Isaías, ¿no? Que el libro de cualquier otro profeta, de Amós o de cualquier otro profeta menor que se os ocurra, ¿eh? De Habacuc, que es el profeta que no se encuentra nunca, ¿no? Del profeta Pijo. ¿Sabéis quién es el profeta Pijo, no? O sea, ese es el profeta Pijo, ¿vale? En fin, profetas mayores, profetas menores, ¿vale? Y así es como el Antiguo Testamento está dividido. Y ahora yo no tengo aquí cómo está el Nuevo Testamento, pero lo vamos a hacer a pelo. El Nuevo Testamento está dividido primero en los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios que narran. ¿De qué hablan los evangelios? De la vida de Jesús, ¿no? Narran de la vida de Jesús. Muy bien. ¿Después qué viene? Como tenéis que aprenderos, ¿qué viene después? Los hechos que narra la historia de la iglesia, ¿no? De la primera iglesia, ¿sí? Vamos bien, ¿no? ¿Y después qué viene? Bueno, pero todas en general. No, pero las paulinas y las no paulinas, no todas las escribió Pablo. O sea, luego vienen las epístolas, ¿no? Donde está, pues eso, la forma de vida del cristiano, doctrina, ¿sí? Todo eso. Y después está, ¿qué hay después? De las epístolas que viene. ¿Los? Después las epístolas que vienen. No, todas las epístolas generales, no generales, paulinas, no paulinas. Se acaban las epístolas y viene el Apocalipsis, eso es. ¿Sí? ¿Y el Apocalipsis qué es? Es un libro que tiene un nombre muy raro, porque es un libro escatológico, profético. Quiere decir de cosas que tienen que acontecer, ¿eh? Es el libro profético por excelencia de la Biblia, cosas que aún tienen que acontecer. Vale. Más o menos, dígame usted, señora Ru. Claro, porque Daniel también es un libro profético. Está dentro, es un profeta mayor, entonces, claro que hay profecías que se reflejan también y el cumplimiento está en Apocalipsis. De hecho, está el cumplimiento de muchas profecías en Apocalipsis. ¿Vale? Seguimos. Venga, la Biblia. Sus funciones.
La Biblia efectúa en el ser humano diversas funciones, como gozo, consuelo, sustento. Vamos a ver algo de esto. Mira, vamos a ver el Salmo 119, que es el Salmo, creo yo, dígame. 119, sí. El Salmo 119 es el Salmo más. Muy bien. Y el centro justo de la Biblia está también en el Salmo 119. Pero a que no sabéis lo más importante del Salmo 119. Esto es una curiosidad, por el mismo precio os la voy a dar. Una curiosidad del Salmo 119, ¿sabéis cuál es? ¿Sabéis cuál es o no? ¿La habéis buscado ya? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Pues una de las curiosidades más curiosas del Salmo 119, dentro de su misma curiosidad curiosísima, es que todos y cada uno de esos versículos que son... ¿Cuántos versículos tiene? A ver, buscarlo al final. ¿150? No sé, buscarlo, ahí, buscarlo. 176. ¿Sabéis de qué hablan todos y cada uno de los 176 versículos? Hablan de la palabra de Dios. Veréis que cualquier versículo que encontréis, veréis que habla de la palabra, tus estatutos, tu ley, tus leyes, tus mandamientos, tus preceptos. Todo eso, todos y cada uno hablan de la palabra del Señor, de una manera o de otra. Así que vamos a ver lo que la Biblia hace en nosotros. Hemos dicho que la Biblia tiene funciones, ¿no? Cosas que hace en nuestra vida. Vamos a ver Salmo 119, versículo 116. Esto lo vamos a hacer rápido, porque si lo hacemos rápido podemos ver bastantes. ¿Vale? Venga, 119, 110... Esto ahora mismo se soluciona. Esto está solucionado. Sustenta-me conforme a tu palabra. Un poquito más fuerte, por favor. Que si no, no te escuchas. Sustenta-me conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Ajá, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? O sea que la Biblia te sustenta, te sostiene, te mantiene. Venga, Salmo 119, 133. Fuerte el que lo lea. Ajá, o sea, ¿qué hace la Biblia? Ordena nuestros pasos, ¿sí? Nos lleva por el camino recto, por el camino que Dios quiere. Seguimos, venga, Salmo 119, 162. A ver quién ha comprado una Biblia barata que le falta un trozo. Venga. Me regocijo en tu palabra. O sea, produce gozo, ¿no? Produce gozo, produce alegría. Seguimos, Salmo 119, 28. Podemos mirar todos los versículos, pero 119, 28. ¿Qué va a hacer la Biblia? ¿Cómo empieza? ¿Cómo? Perdona, Dora. Ajá. ¿Sigue? Fortalece, ¿no? Fortalece. Salmo 119, 74 y 81. Fijaros todo lo que hace la Biblia en nuestra vida. Hemos empezado, sustenta, ordena los pasos, produce gozo, fortalece. Ahora vamos a ver 119, 74 y 81. Venga. Muy bien, 81 del mismo. Trae esperanza a las vidas. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Nos ilumina el conocimiento, nos ilumina el intelecto, ¿sí? Salmo 119, 169. Seguimos para bingo. ¿Qué es lo que da la Biblia? Fijaros
todo lo que hace la Biblia. Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. O sea que cuando estamos afligidos, cuando tenemos un problema, ¿qué hace la Biblia? Nos consuela. Todo eso hace la Biblia. Isaías 55, 11. Ahora os he pillado con el pie cambiado, ¿eh? Estaba ya con el Salmo 10, ya para todo el día. Pues no. Isaías 55, 11. O sea, enseña la voluntad de Dios. Nos enseña la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestro comportamiento, para todo eso. ¿Vale? Hechos 20, 32. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, nos edifica. No solo nos edifica, sino que nos sobreedifica, nos edifica. ¿Vale? Juan 15, 7. Fijaros todo lo que hace la Biblia. Todo lo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Uh-huh. Nos dice que produce fruto en nosotros. La palabra produce fruto. Pedir se os dará y produce fruto en nuestra vida. Hebreos 4:12. Eso es. O sea, que nos convence de pecado. La palabra es la que nos convence de pecado, cuando penetra, cuando entra. ¿Sí? Además de todo eso, fijaros, pero ya vamos a dejar de buscar, buscaremos otras cosas. Convierte el alma, limpia la conciencia, consagra la vida, corrige lo malo y confirma lo bueno. Todo esto luego lo enviaré también en un PDF, ¿vale? Así que todas estas cosas son las que hace la Biblia en nuestra vida. Pero claro, para que todo eso lo haga la Biblia en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Claro, o sea, que no os creáis que la Biblia lo hace, llego allí, la dejo encima del mueble y por wifi, por Bluetooth, nos da... No, la tenemos que leer, pero además la palabra misma nos dice que la palabra no solo hay que leerla. ¿Y qué quiere decir escudriñarla? Estudiarla, buscar, desgranarla, ¿verdad? Porque la Biblia, también nos ha dicho Bea, que yo creo que ha preguntado, ¿no? ¿Qué era la Biblia, la importancia que tenía la Biblia? La Biblia es importante, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque la Biblia no es un libro normal, ¿no? ¿Cuántas veces habéis ido a la Biblia y habéis dicho, ostras, si esto lo había yo leído, pero no había caído en esto, ¿no? O estás de una manera, yo qué sé, tienes algún problema, y ves que en un sitio que has leído un montón de veces, el Señor te está dando una solución, ¿sí? Es verdad, porque es viva, porque es una palabra viva y es eficaz. Por eso ha dicho Bea que es el libro más vendido, más leído, más traducido, está traducido a más de 1000 idiomas y dialectos. El libro más perseguido, es indestructible, no han conseguido destruirlo después de todos los años que llevan intentando destruir la Biblia, como el ejemplo que os ha dado del hombre del Voltaire, ¿no? De Voltaire, Arrebaire, como dice Voltaire. Ay, no está Priscila, ¿no? Porque está Priscila me corta el cuello. Bueno, ¿cómo debemos responder a la Biblia? Debemos responder, como hemos estado diciendo, de varias maneras. Leyéndola, pero hemos dicho que no solo leyéndola, estudiándola, escudriñándola, ¿sí? Atendiéndola, deseándola, predicándola, usándola, viviéndola, entendiéndola y defendiéndola. ¿Sabéis cómo se llama la defensa de la Biblia? ¿Sabéis cómo se llama la defensa de la Biblia? Eso es que lo digo porque es un nombre que seguramente habréis leído alguna vez y no sabéis qué quiere decir. Es la apologética o la apología. Eso es
lo que tiene que ver con la defensa de la Biblia. Nosotros hoy no estamos haciendo una defensa de la Biblia, estamos estudiando lo que es la Biblia como libro. Sus autores es como libro, ¿vale? Pero la apologética, esto es un dato curioso para que lo sepáis, por si alguna vez escucháis esa palabra, que sepáis que tiene que ver con la defensa de la fe, la apologética, ¿vale? Así que vamos a ver lo que tenemos que hacer. Hemos dicho que leyéndola, ¿no? Vamos a ver Deuteronomio 31:11. Y otro que ya vaya buscando, Salmo 119, que ya es nuestro amigo, 9. Deuteronomio 31:11. Ah, pues espérate, primero Deuteronomio. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Muy bien. Leerás esta ley, ¿no? Hay que, espera. Hay que leerla. La palabra hay que leerla. El Deuteronomio, ¿sabéis qué quiere decir el libro de Deuteronomio? ¿Qué significa? Es el libro de la repetición de la ley. El Deuteronomio es el libro que repite la ley para todas aquellas generaciones que se quedaron en el desierto. O sea, los que se quedaron en el desierto sí que conocían la ley, pero las generaciones que iban a entrar a la tierra prometida ya no habían escuchado tanto la ley. Y el Deuteronomio es la repetición de la ley para todos esos que estaban entonces en el pueblo. ¿Vale? Leyéndola. Salmo 119, 9. Hay que guardar la palabra, hay que atenderla, hay que atender a la Biblia, ¿sí? Hay que atenderla, guardarla, atenderla, leerla. Primera de Pedro 2:2, ¿qué más? Primera de Pedro 2:2. ¿Qué dice? ¿Que hay que? Desearla, hay que desearla como niños, ¿sí? Como leche no adulterada. ¿Qué es lo que un niño, cuando es pequeño, cuando es un bebé, qué hace un niño? Cuando tiene hambre, llora, ¿no? Está desesperado. Si no le das de comer, ¿no? El pecho, el biberón, lo que sea. Pues nosotros, en teoría, tendríamos que desear igualmente leer la Biblia, ¿vale? Seguimos, venga. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy bien. Quiere decir que tenemos que predicar la palabra, ¿vale? Y ahora vamos a seguir con la diapositiva. No, ¿para acá? Ah, esta me faltaba, claro, esta se me había ido, hombre. Claro, estaba aquí, pero no la había visto yo. Como está de letra más pequeña y no veo tres encima en burro. Vale, pues vamos a ver la simbología de la Biblia. Vamos a ver, ¿sabéis lo que es simbología? ¿No? Es algo que nos va a representar a lo que es la Biblia, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo, venga. Vamos a ver. Que alguien busque Santiago 1, 23, 25. 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 23, ¿no? Sí, 23 al 25, pero bueno, ya está. Porque Me vale hasta ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la Biblia? Un espejo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nos va a confrontar con todo, ¿no? Va a confrontarnos con nuestra vida, con cómo está nuestra alma, nuestro corazón. La Biblia es un espejo. Seguimos. Mateo 13, del 18 al 23. Venga, que estamos ya en la recta final. Mateo 13, 18, 23. Y otro que me vaya buscando, Salmo 42, 1. Venga, Mateo 13, 18, 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Vale, ya está, hasta aquí. Ya. Gracias, Julián. ¿A qué se asemeja? ¿Qué símbolo hay aquí de la palabra? ¿El camino? ¿Qué símbolo hay? ¿Qué nos habla de la palabra en esta parábola? Semilla. La palabra es la semilla. Cuando tú le hablas a una persona, ¿qué estás haciendo? Estás poniendo una semilla en su corazón. La palabra es uno de los símbolos de la parábola, la semilla, el espejo, la semilla. ¿Quién tiene el Salmo 42.1? Agua, otro símbolo de la Biblia, el agua. Salmo 119, 105. Venga, que este es nuestro ya. De hecho, le llaman el Salmo dádiva. No se lo diga ya a nadie. 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es? Luz, una lámpara, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hace la palabra? Ilumina nuestros caminos, ¿verdad? Ilumina, guía nuestro camino. Claro, nos pone luz donde hay tinieblas, nos enseña por dónde tenemos que andar. Así que es una lámpara, un espejo, una semilla, agua, lámpara. Salmo 19, 10. Y otro que busque Salmo 12, 6. Luego esto yo lo enviaré todo y en casa lo veis tranquilamente. Salmo 19, 10 y otro que busque Salmo 12, 6. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces, más que miel y que la quedes. La palabra es Más deseable que el oro y más dulce que la miel. oro, oro. Oro. Otro símbolo de la palabra es el oro. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, ¿Símbolo? purificada 7 veces. ¿Símbolo? ¿Cómo? Fuerte, no os dé miedo. Plata. Ahora vamos a ver otras cosas. Ahora la va a comparar también con comida, ¿no? Ahora, por ejemplo, la está comparando con metales preciosos. Ahora con comida. Venga, Primera de Pedro 2.2. 2.2. Lo que hemos leído antes, ¿verdad? La está comparando a la leche. Hebreos 5, 12, 14. Hebreos 5, 12, 14. Alimento sólido, está hablando de carne, ¿sí? De carne. Está hablando que la Biblia, cuando vas madurando en el Señor, necesitas carne. Un niño empieza con la leche, pero luego tiene que empezar a comer carne y a empezar a comer, pues eso es. También aquí la está comparando, su simbología aquí es carne, alimento sólido. También la compara con pan, con miel, con martillo, con fuego. Todos esos son símbolos bíblicos de la Biblia, ¿vale? Así que ahora vamos a ver la autoridad. Está declarada en 2 de Timoteo, que este es el versículo clave que habla de la palabra, que alguien lo busque y lo lea porque es interesante. 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Que alguien lo busque. 3, 15 y 16. Uh-huh. Sí, toda la escritura. Muy bien, fijaros lo que está diciendo. Está diciendo que toda escritura es útil, primero para enseñar, ¿sí? Debemos enseñar la escritura. Luego para redarguir, para todos ellos, pero para que el hombre y la mujer de Dios estén preparados para toda buena obra. Está diciendo la importancia
de conocer la Biblia, la importancia, porque al final la Biblia, como he dicho antes, es la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra guía, ¿sí? No una religión, otra religión, o un hombre, otro hombre. No, la Biblia tiene que ser nuestra guía. ¿Estamos? Es nuestra guía de vida. Cualquier hombre, sea quien sea, el predicador más famoso del mundo o el profeta más famoso del mundo, si dice algo que va en contra de la Biblia, el tal profeta no es profeta y el tal pastor no es pastor. Porque nosotros estamos bajo la autoridad del pastor, pero el pastor está bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Vale? Así que la guía nuestra para todo es la Biblia. Cuando vosotros venís un domingo y escucháis una predicación, lo que tenéis que hacer es mirar la Biblia y contrastarlo. Sea quien sea. Predique el pastor, predique yo, predique quien predique. Tenéis que contrastar todo con la Biblia porque esa es nuestra guía. A ver, aquí en la iglesia ya nos conocéis, ya sabéis, pero tenéis que contrastarlo. Porque eso es una cosa de cada uno. Cada uno tiene que contrastar todo lo que se dice a la luz de la Biblia. Y si algo no es a la luz de la Biblia, no es correcto. Entonces, ir al hermano y decir, oye, lo que has dicho no es correcto. Otra cosa es que en una cosa pueda haber diferentes versiones. O yo lo puedo ver de una manera o yo lo puedo ver de otra. Esa es otra. Pero si alguien dice algo que va en contra de lo que dice la Biblia, no, si alguien viene y digo, mira, ha venido un profeta y me ha dicho que yo me tengo que ir con una mujer de 35 años. Porque me lo ha dicho un profeta. Hombre, pero tú estás casado ya, pero me lo ha dicho el profeta. ¿Es correcto? Si tuviera 42, sí, pero 35, no. Vale. Esto es a grosso modo. Eso. Bueno, esto es a grosso modo para que me entendáis, en plan bestia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que todo lo tenéis que pasar por el filtro de la palabra. ¿De acuerdo? Vamos a acabar, vamos a ver el último punto que vamos a empezar a ver. No, el otro. Conclusión después. Sí, el otro. No, espera, es que yo he ido al revés. Yo me he ido a una, a otra, pero bueno, no. Pero lo suelo hacer siempre, no os preocupéis que yo lo llevo así. Yo lo llevo bien conmigo mismo. Si vosotros os vais enterando. Aquí tenéis la autoridad, ¿vale? La autoridad declarada, la declara ahí, ¿no? Toda escritura es útil para esto, ¿sí? Y reclamada sobre. Esto sí que vamos a ver las citas. Venga, ir buscando las citas que pone ahí. Sobre la razón humana, la autoridad, porque la autoridad de la Biblia es total, como os acabo de decir, es total. No hay nada por encima de la Biblia. Reclamada sobre la razón humana. Romanos 12, 1 y 2. A ver qué nos dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. La Biblia tiene que ser nuestro culto racional. No debemos conformarnos cuando dice conformarse a este siglo, está hablando del sistema del mundo, ¿no? Sí. La Biblia tiene que ser, dime. Sino transformaos por medio De la renovación. de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta que está en su palabra. Seguimos. Sobre la tradición. Mateo 15, 6. La Biblia está por encima de la tradición. Mateo 15, 6. Y alguien que busque Colosenses 2, 8. Pues igual, el primero que tenga uno o otro, el que queráis. Vale, el otro, venga. ¿Tienes Colosenses? Uh-huh. Eso es que hay iglesias donde las tradiciones tienen el mismo nivel que la palabra de Dios. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa, una de sus pilares son las tradiciones. Y un poco la iglesia católica también, pero la ortodoxa todavía más. Y está casi al mismo nivel perdón, que la palabra de Dios. Las tradiciones, la palabra de Dios y los escritos y los escritos de diferentes padres de la iglesia. ¿Sí? La Biblia está por encima de todo eso. La Biblia tiene autoridad completa y soberana. Teniendo la Biblia no nos hace falta nada más. ¿Sí? Amén, porque para eso Dios la dejó. Venga, sobre las jerarquías. Salmo 116, 11. ¿Sí? Todo hombre es mentiroso, ¿no? Dice, sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso. Es lo que hemos estado hablando antes. La Biblia está por encima de todo hombre. Es la autoridad suprema. Es la palabra de Dios revelada para nuestra vida. Así que cuando tengas un problema, ves a la Biblia. ¿Sí? La Biblia está por encima de todo y tiene toda la autoridad. Está por encima de las experiencias y de los sentimientos. Yo creo, yo pienso, yo siento. No, la Biblia está por encima de todo eso. Sí, es la que es nuestro manual para todo, ¿vale? Encima de los sistemas filosóficos, que es lo que hemos leído antes de Colosenses, ¿sí? Está por encima de todos los sistemas filosóficos, de todas las ideas, de todas las filosofías, de todo eso. La Biblia está encima de todo eso, porque es palabra de Dios. Yo creo que es que tenemos que tener claro que la Biblia no es un libro cualquiera. Nosotros lo tenemos como un libro, pero no es un libro, es palabra de Dios. Sea en el teléfono, sea en papel, sea de la forma que sea, la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablando al hombre, es la revelación del hombre. Por eso hay muchas veces que yo siempre, esto lo digo muchas veces, y no quiero que lo malinterpretéis, pero hay mucha gente que busca que un profeta le dé una palabra, ¿no? Que le diga cosas, que le dé una palabra. Y no está mal, para mí eso no está mal. Pero a lo mejor esa persona no conoce la Biblia. Y la primera revelación es la Biblia. Y lo primero que tenemos que conocer es la Biblia. Porque a veces da la sensación de que vamos mendigando palabra de Dios, cuando la palabra de Dios la tenemos en la Biblia. Y en la Biblia vamos a tener todo. Todo. Ya habéis visto que la Biblia no se contradice ni con la ciencia. La arqueología tampoco se contradice. Lo que pasa es que la Biblia ha dicho cosas que la arqueología la ha descubierto muchísimos años después. Pero ellos se le hallan a la boca a los no cristianos, a los ateos, de decir que la Biblia se equivocaba. Y no. Lo que pasa es que han tardado todavía a lo mejor 1000 años en descubrir lo que la Biblia ya decía. Pero ¿me entendéis? La Biblia es palabra de Dios y tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, porque sabremos de dónde venimos, sabremos a dónde vamos, sabemos dónde estamos cuando leamos la Biblia, ¿vale? Así que la Biblia, vamos a ver ya la conclusión, porque la conclusión, ¿sabéis para qué vale? Para concluir. Ya lo dice la conclusión. Venga. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Ya veremos más adelante los términos inspiración, iluminación, todo eso vendrá más para adelante, ¿vale? Pero así que para que se os quede, inspiración, sí, inspiración, tiene que ver con respirar. Venga, escrita por 40 autores, ¿no? ¿Hemos dicho? ¿Sí? Bueno, en principio vamos a dejarlo en 40. Y en diferentes épocas. En un lapso de entre 1500 y 1600 años. Escribieron 40 personas que no tenían nada que ver. En 3 continentes diferentes, de 3 continentes, de África, de Asia y de Europa. 40 personas en un lapso de 1600 o 1500 años, de etnias diferentes, de trabajos diferentes, de culturas diferentes, todo, fijaros. Si os vale de algo, el Islam se escribió en 9 o 10 años, y solo por una persona. La Biblia se ha escrito durante 1500 años o 1600 años por 40 personas diferentes. Y no se contradice, ni tiene error. ¿Por qué? Bueno, sacar vuestras conclusiones. ¿Qué más? Diferentes idiomas, como he dicho, diferentes culturas, tiene autoridad total. Se vale de símbolos y es un manual de vida para todo hijo de Dios y para toda hija de Dios. ¿Sí? Nos quedan algún minutito. Si tenéis alguna pregunta, aprovechar porque tenéis que tener alguna pregunta, porque no lo habéis entendido todo ni todo se os ha quedado. Digo yo, no tengáis miedo, es bueno preguntar, porque así también me entero yo, porque a lo mejor tampoco lo sé. Claro, yo no sé todo. Tú no preguntes, JJ, que tú eres muy... No. Y Elvio tampoco. ¿Tenéis alguna duda de lo que se ha hablado hoy? No, pero no me engañéis, no, de lo que se ha hablado hoy. De qué es la Biblia, de los autores, no tenéis ninguna duda de los idiomas en que se escribió, nada. Los libros que hay, en qué está dividida, ¿no? ¿No? Los versículos. Madre mía. Bueno, pues no, si no hay duda. Como empieza a preguntar... pero espera, si me parece que había algunas preguntas aquí. Ahora es que me he acordado ahora. Vamos a ver. Espérate un momento. Vamos a ver. ¿De dónde viene la palabra Biblia? ¿De dónde proviene?
Sí, pero ¿de dónde viene? ¿Del griego biblos? Sí. No, muy bien, del griego biblos, ¿eh? Vale, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué es mejor escribir la palabra pacto que testamento? También lo hemos hablado, ¿no? Porque Dios está vivo, ¿no? Y un testamento es cuando alguien... Perfecto. ¡Ay, madre mía! La división del Antiguo Testamento que hacían los hebreos, digo. Los hebreos. Es fácil, solo tiene 3 partes. La ley, muy bien, la ley. La Torá es la ley, sí. La ley, los escritos, muy bien. Y los profetas. Esa es la división que hacían los hebreos del Antiguo Testamento. ¿Y nosotros qué divisiones hacemos? Diferente, ¿no? Un poco. Sí, el Pentateuco, hemos dicho los poéticos, los profetas y los profetas y los profetas. Muy bien. Uf. No vea esta. Describir la influencia de la Biblia en todo el mundo occidental. Esto ya es para una redacción. Bueno, pues nada, espero que hayáis podido aprender algo, que os haya interesado el tema. Es muy interesante, ¿vale? Ahora en casa pegar un vistazo. Yo os enviaré todo, la simbología, todo esto lo enviaré por PDF. Sí, en el WhatsApp del grupo, cuando ya de esto, os lo enviaré todo, ¿vale? Para que lo tengáis ahí. Pero os insto a que miréis. Hay buenos estudios y cosas de bibliología en internet, pues también podéis ampliar, ver cosas, ¿sí? Y entonces cuando vengáis la semana que viene, pues venid de otra manera, venid ya como diciendo, bueno, mira, ¿vale? Yo quiero que tengáis ganas de estudiar la Biblia, de conocer la Biblia. ¿Amén? Pues venga, el que más prisa tenga, que nos despida.